Hola amigos, hoy vamos a inaugurar una nueva sección en nuestro catálogo de diversidades y variedades. Vamos a hacer una serie documental titulada El guerrero más letal, inspirada en esa serie legendaria de la cadena BBC. Bien, hoy el primer guerrero, os doy ya unas pistas, ¿ves? Con la cintita aquí, pues nos vamos a trasladar a la época de la Grecia clásica. Entonces el guerrero que vamos a tratar sería el hoplita. Bien, pues aquí tenemos unas imágenes de lo que sería más o menos un guerrero hoplita. ¿Veis? El típico guerrero de la época de esta Grecia clásica era un soldado que se le llamaba hoplita porque el escudo con el que se protegen se le llamaba oplon, en griego, vamos. De ahí viene lo de hoplita. El escudo normalmente era un escudo bastante de un diámetro de casi de 1 metro de diámetro aproximadamente, con el que se protegía prácticamente todo el cuerpo. Y uno de estos guerreros podía ser el mismo guerrero ateniense, el guerrero espartano, que hemos visto en la película de 300, por ejemplo, que ahí sale muy bien reflejado, ¿no? Lo que eran los espartanos. Que en aquella época, daros cuenta que la Grecia, no es la Grecia de aquella época no es la de hoy en día, eran estados independientes. Las poligriegas, que se llamaban. Estaba Esparta, Atenas, Tebas, etcétera, etcétera. Había muchas poligriegas. Estaba luego ya el reino de Macedonia, que fue Alejandro Magno, ¿no? O Filipo II, su padre, el que eh, pues también conquistaron todo lo que fue Grecia y se lanzaron a la conquista del imperio persa, que era el imperio más poderoso en aquella época. Estamos hablando del 300, sobre el año 300 antes de Cristo. Bien, todo eso lo iremos desgranando en esta serie de El guerrero más letal. Os mando más información brevemente. Los guerreros espartanos, pues desde temprana edad a los niños, a partir de los 8 años, se los quitaban del seno de las madres y se los llevaba a una escuela que se llamaba la Agoge. En la Agoge se le enseñaba todo el arte de matar, prácticamente, porque el guerrero espartano nacía para matar, era una máquina de matar. Y ya. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya a detallar un poco por lo que serían las almas que tenían en aquella época los guerreros hoplitas, ¿no? Bien, como he mostrado antes en la secuencia de- del libro este del canal Historia, pues aparece que el guerrero hoplita, básicamente su equipo era... Bien, ¿en qué consistía básicamente el equipamiento del soldado hoplita? Pues básicamente tenía su casco o yelmo, que es lo lógico que había en esta época, la coraza o peto, que cubría todo lo que era el tronco, básicamente, las grebas, que eran como unas espinilleras, básicamente, para protegerse todo lo que es la pierna, ¿no? Y ya por lo que era la protección vamos, lo que es el armamento previamente, el escudo, como hemos dicho, el oplon, la lanza. Básicamente ellos utilizaban la lanza para la lucha, ¿eh? Cuando perdían la lanza o sí, utilizaban ya la espada o coxi, que era como le llamaban ellos a la espada corta esta que utilizaban. Y bueno, pues os voy a recrear con mi material ese tipo de equipo que utilizaba el hoplita. El armamento básico del hoplita, he de resaltar una cosa. Tenían ya he dicho antes que ellos básicamente luchaban con la lanza. La lanza era el arma principal. Entonces, en las distintas formaciones de soldados, por ejemplo, la falange macedonia, que fue en su momento la formación más terrible que había en esos momentos, pues daros cuenta que con menos fuerza
Alejandro Magno, con unos 40.000 soldados que llevaba cuando fue a conquistar el imperio persa, pues con 40.000 soldados aproximadamente que tenía, consiguió derrotar a un imperio como era el persa, que tenía un ejército. Se decía que en esa época el imperio persa podía tener 1 millón de tropas, pero con la táctica que utilizaba el ejército macedonio de yunque y martillo, que se llama, y la falange como fuerza de choque total, pues eran prácticamente invulnerables. ¿Por qué? Porque utilizaban la sarisa. ¿La sarisa qué era? Pues una lanza de unos 3 metros de largo. Entonces la formación de la falange macedonia eran 16 por 16 y según iban las filas, pues los primeros iban con la sarisa en forma de lanza desplegada totalmente, y los otros iban inclinando sus lanzas hasta hacer como una especie de puercoespín, ¿no? Eso pues, era infranqueable, la verdad. Y ya os digo, las lanzas eran de 3 metros, 3 metros y medio. Pues este sería el equipamiento de un hoplita, el casco. El penacho no lo llevaban todos, el penacho lo solían llevar los oficiales. Bien, ese es el penacho. Bien. Aquí tenemos la lanza o shariza. ¿Ves? Esta sería más bien la sarisa porque es de unos 3 metros de larga. Luego tenemos el sifo o espada, el oplón o escudo. Este en concreto es de los mirmidones, que era una fuerza. Si la habéis visto la película Troya, la guardia de personas que tenía Aquiles, es que tenía ese huequecillo que veis ahí, porque ahí apuntocaban la lanza, cuando hacían la formación en tortuga, también muy utilizada luego por el Imperio Romano. Te das cuenta que el Imperio Romano asimiló muchas cosas de las tácticas de los griegos. Ahí tenemos las grebas y espinilleras. Vamos, las grebas eran eso, una espinillera de bronce. Y aquí tenemos la coraza de bronce propiamente. Esta es un bronce, más bien es una aleación de estaño y bronce. Ese es el peto, de bronce. Muy bien, pues este sería el equipamiento del hoplita. Ahora yo me lo voy a poner para que veáis cómo quedaría puesto en mi persona. Venga, ahora lo mando. Este básicamente sería el equipamiento de un soldado hoplita, al completo. ¿Cómo cargarían en formación la falange macedonia? Se haría de la siguiente manera. El oplón, escudo. La lanza, chariza. Yunque y martillo. ¡Agur! 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 En el combate perdía la lanza. Echamos mano al sifo o espada corta.
Espero que os haya gustado. Mañana más y mejor. ¡Agur! Bueno amigos, espero que con estas sencillas y básicas nociones os haya ayudado a comprender más el comportamiento de ese legendario ejército que era el ejército macedonio, entre otros, o el ejército de Esparta. Guerreros valerosos que con poco material llegaron a ser los amos del mundo. Gracias compañeros, un abrazo. Bueno amigos, espero que con estas sencillas y básicas nociones os haya ayudado a comprender más el comportamiento de ese legendario ejército que era el ejército macedonio, entre otros, o el ejército de Esparta. Guerreros valerosos que con poco material llegaron a ser los amos del mundo. Gracias compañeros, un abrazo.